accidente que casi me muero, se me cayó un árbol en la cabeza y quedé sin caminar un tiempo, y en el periodo de rehabilitación empecé a leer filosofía por primera vez. Tener una palabra bien dicha a tiempo puede cambiarle la vida a alguien. Y el mundo, así como lo tenemos hoy en día constituido, ha sido construido de manera tal de aislarnos. Esto de las redes sociales, por ejemplo. Todos nuestros algoritmos están hechos a la medida de nuestros gustos y nos muestra cosas con las que ya estamos de acuerdo. Tú no puedes opinar sobre el aborto porque eres hombre. La primera vez que leí filosofía, absolutamente, tenía 12 años, y fue por casualidad, fue porque me encontré con un libro que era un bestseller. Argumentar bien es el mínimo, pero no es para nada suficiente si tú quieres llegar a persuadir, si tú quieres llegar a tener una interacción racional con alguien. El que sabe, pero no sabe decir, está al mismo nivel que los que no saben. Chijón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Axel? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos con muchas ganas de hablar contigo. Hacía mucho tiempo que estaba esperando, ¿no?, grabar este primer programa de Faladictos, y tenía muchas ganas de conversar contigo, Chijón. No, genial, genial. Además, sí, para los que nos están escuchando, viendo, esto lleva meses de conversaciones que por una razón u otra, la vida, todo, se fue postergando, pero ya, aquí estamos y dándole el puntapié inicial a esta, Totalmente. espero, serie de podcasts con distintas personas que vas a tener aquí en Faladicto. Yo las voy a ver todas, por supuesto, así que muy, muy animado. Pero finalmente, que esto es lo importante, se ha podido hacer. Bueno, Sí. lo estamos haciendo, Aquí de hecho. estamos. Aquí estamos, y a ver cómo sale, porque realmente este es el primer programa, ¿no? El primer programa de Faladictos, primer programa también para mí, que como ya hemos hablado, no tampoco tengo tanta experiencia en esto. Entonces veremos a ver qué sale, que seguro que se sale algo espectacular, Chijón. Muy bien. Se dice, Chijón, que definirse es limitarse. Tú eres doctor en filosofía, Sí. especializado en filosofía antigua, ajedrecista también, divulgador con un canal en YouTube, amante de la cultura y del saber. Incluso por lo que he podido ver últimamente, también es bailarín. Sí, o sea, no últimamente, hace años bailo, pero sí. Pero últimamente lo he visto más. ¿Quién eres, Chijón? ¿Cómo te definirías? Bueno, toda definición es limitación, si es que no me equivoco, Hegel fue el que dijo eso. Pero, bueno, esa es siempre la introducción curricular, los pergaminos que uno dice, como sí, doctor en filosofía, especialista en filosofía antigua, pero yo me definiría más como una persona ampliamente curiosa que llevó esa curiosidad un poquito muy lejos, quizás, cuestionablemente lejos, al punto de hacer este doctorado sobre la filosofía y las matemáticas de Platón, para la gente que le interese. Me gusta mucho la lógica también, así que por eso esta conexión con Faladictos tan especial. Em, y bueno, pero todas las otras facetas de lo humano son cosas que en general se esconden. Muchas veces cuando le preguntan, bueno, ¿quién eres tú?, uno siempre tira lo profesional, lo curricular, lo laboral, es lo primero que sale, pero en general yo voy más hacia los adjetivos blandos, como una persona ampliamente curiosa y alguien que le gusta compartir en general, y compartir ya sea alegría o el amor por la curiosidad. Espectacular. También, bueno, sé, como bien has avanzado, que eres un entusiasta y firme defensor de la lógica y buen conocedor de lo que comúnmente se conoce como falacias lógicas. ¿Qué es una falacia, Chijón? Ah, ya, de lleno, ¿Qué empezamos. es, Empezamos Ya, para la bueno. audiencia. ¿Qué es una Bueno, falacia? estamos en Faladictos, así que hay que empezar desde lo primerísimo primero. Mira, una falacia a nivel técnico es un argumento que tiene apariencia de verdadero, que parece verdadero, pero que en realidad es falso. ¿Ok? Por lo tanto, son expresiones que uno usa para fundamentar alguna premisa o algo que uno desea, etcétera, pero que en la manera que uno tiene de otorgar esas razones hay algún fallo ahí que ya sea estructural, que es lo menos probable, y lo más probable es que es una cuestión ya de más bien del contenido o no dirigirse al punto que se está discutiendo. Y eso es en general una falacia. Un argumento erróneo. Un argumento erróneo. Y entonces, dentro de las falacias hay diferentes tipos, ¿verdad? De falacias. ¿Qué, Sí, qué, claro. qué tipos de falacias existen? Bueno, el catálogo se ha ido ampliando. Yo creo que no, ya le perdí el rastro de cuando yo estudié esto la primera vez ahora, pero en cuanto a la macrodivisión, tenemos por una parte falacias formales que dicen relación con la estructura de estos argumentos, y después tenemos las falacias informales, que son más bien temáticas. Em, y mira, las falacias formales son a veces más aburridas de enseñar porque tiene que ver con la estructura misma de las oraciones, con independencia de lo que uno diga.
Yo tengo mi ejemplo favorito de estas falacias formales, que es, imagínate la siguiente oración condicional. Si llueve, entonces la calle se moja. ¿Ok? Si llueve, entonces la calle se moja. Por tanto, la primera mitad de esta oración condicional se llama antecedente en lógica. O sea, lo que antecede, el sí, pa, pa, pam, ese es el antecedente. Y después está el consecuente. Entonces, pa, pa, pam. En este caso, si llueve, el antecedente, entonces la calle se moja. Ese es el consecuente. Y hay dos tipos de falacias formales que podrían ocurrir en una oración condicional, por darte un ejemplo. Uno se llama afirmación del consecuente, que es decir, en este mismo ejemplo, la calle está mojada, por tanto llovió. Eso sería un error estructural, porque en una oración condicional, si tú afirmas la consecuencia de una oración condicional, no quiere decir que el antecedente fue la causa. En el ejemplo, si está la calle mojada, alguien pudo haber tirado un balde con agua y por eso se mojó la calle. No necesariamente porque llovió, ¿cierto? No es necesario que haya llovido para que esté mojada. Y a la inversa, la otra falacia, el otro tipo de falacia que se puede dar es la negación del antecedente. Es decir, yo digo, no llovió, por tanto, la calle no está mojada. Bueno, es que en el mismo caso, en el mismo ejemplo, puede que no haya llovido, pero puede que la misma persona haya arrojado un balde y la calle esté mojada igual, ¿cierto? Entonces, es un error de razonamiento formal y yo los invito a los faladictos que quieran rellenar estas oraciones condicionales con lo que quieran, cosas que se sigan, ¿ok? No es como, no sé, si Superman pasa, no sé, las vacas están pastando, no, eso no tiene mucho sentido, pero algo que sí tenga relación como que la lluvia y la calle se moje y vean cómo estructuralmente si uno afirma el consecuente o si uno niega el antecedente, van a encontrar una falencia ahí, con independencia del contenido. Eso es una falacia formal. Totalmente. Y como bien has dicho, vemos, ¿no?, que el mundo de las falacias lógicas informales se expande, ¿no?, constantemente, al igual que lo hace el universo, ¿no?, observado Sí, por Edwin Hubble. Entonces, aparecen constantemente nuevas falacias informales que ya uno se pierde, ¿no? Uno se pierde. A mí también, a mí que particularmente, pues ya sabes que me encantan estas cuestiones. Nuevas falacias informales emergen con frecuencia, van saliendo nuevas. ¿Podrías enumerar, Chijón, alguna falacia o alguna de ellas? De bueno, estas falacias nuevas que van apareciendo. se me ocurren dos. Mira, de buenas a primeras, bueno, ya expliqué lo que eran las falacias formales. Ahora dije que las informales tienen que ver con estas que son temáticas. La más famosa de todas sería la falacia ad hominem, que yo creo que es la que todos hemos escuchado alguna vez o que se nos ha acusado alguna vez de Total. haber utilizado o la hemos utilizado a propósito. Yo lo hago con amigos siempre cuando uno quiere gastarse una broma con ellos. Em, pero dentro de las nuevas, por ejemplo, la ad hominem es de las más antiguas, pero hay una en filosofía profesional que se llama, que quizá lo podemos discutir después, de qué quiero decir con filosofía profesional, pero una que se ha dado incluso en filósofos, es lo que se llama o se conoce como falacia naturalista. ¿Ok? La falacia naturalista es una falacia que se puede resumir muy bien en una frase que a veces se le llama la ley de Hume, Ujú. que dice que del ser no se sigue el deber ser. Es decir, por una parte tenemos cómo es la realidad misma con todos los fenómenos que en ella ocurren, y después tenemos el ámbito normativo, es decir, el ámbito ético, el ámbito de lo que debe ser. ¿Ok? Y muchas veces uno toma elementos de la realidad concreta, que son un hecho de la causa, para justificar premisas morales o premisas normativas. Por tanto, para darte un ejemplo, uno que me gusta mucho, a los que les gusta el fútbol, yo soy sudamericano, nos gusta mucho también, en mi caso soy chileno, sufrir viendo fútbol. Em, por ejemplo, el equipo jugó increíble, eso es un hecho, ¿ok? Y después dicen, mereció ganar. Mira, no, no porque haya jugado muy bien tú mereces ganar. Uno tiene esa idea, pero no hay un puente, no hay una conexión entre el hecho de jugar excelente y el hecho de merecer ganar. El merecimiento, el deber que deba pasar algo, no dice relación con lo que es la realidad tangible. Muchas veces algo debe ocurrir y no hay condiciones materiales para justificarlo. Esa sería una falacia relativamente nueva, tiene un poquito más de 100 años, si no me falla la memoria. Y otro ejemplo es una más histórica, que hasta donde sé es una de tus favoritas, o que la has visto mucho, que es la apelación a Hitler, que incluso la he visto con denominación latina, que es como suelen ponerse clásicamente estas falacias, ad Hitlerum. Sí, Eh, sí. la leí así y en el fondo
Es una falacia que dice, bueno, si Hitler lo hizo, entonces está mal. Sea lo que haya sido, ¿ok? No, da igual. Pero se argumenta con frecuencia que, bueno, sabes que eso lo hizo Hitler, así que eso que tú dijiste también lo dijo Hitler, por lo tanto estás equivocado. Falacia. O sea, una cosa es verdad es verdadera o falsa con independencia de quien la diga. Totalmente. Totalmente. Y de hecho, en Faladictos sí que hemos subido algún post, ¿no? Con relación a Hitler y en este Sí. caso a esta falacia. Hemos subido. Y ahora que hablabas, Sijón, de la falacia naturalista, a veces muchas personas confunden la falacia naturalista con la apelación a lo natural, ¿no? Hoy en día que está muy de Claro. moda lo ecológico, lo natural, lo bueno, una cosa es buena porque es ecológica o una cosa es buena porque es natural. Esta confusión, ¿podrías explicar un poco por qué se genera esta confusión y cómo delimitarías, digamos, estas dos Em, falacias? lo que yo haría sería desambiguar, como se dice ¿Eh? en filosofía, es decir, la palabra natural puede tener muchas acepciones. En la acepción de la falacia naturalista, natural significa simplemente que pertenece a la naturaleza, ¿ok? Que pertenece a cómo es la realidad del mundo, ¿ok? Eso es por una parte. Y por lo tanto, se da la falacia que expliqué ya, que uno observa la realidad y después concluye algo normativo. En el caso de la apelación a lo natural, es una falacia que dice más bien, ok, esto es bueno porque es natural o es malo porque es artificial. También tiene ese inverso. Totalmente. Por tanto, ahí el término natural no quiere decir perteneciente a la naturaleza, quiere decir que no ha sido intervenido por la mano del hombre o la mano del ser humano. Em, por lo tanto, claro, ha sido como la naturaleza lo ha hecho al mundo, pero no tiene nada que ver con que si pertenece a la realidad, no. Tanto el artefacto, este artificial, que se propone como malo y lo natural que se propone como bueno, ambos pertenecen a la realidad, por lo tanto, no es el mismo concepto de natural que se usó en la falacia naturalista, aunque comparten el término. Totalmente. Y también, más que nada, me interesa hablar de un poco las confusiones, ¿no? que surgen a menudo con la cuestión de las falacias, ¿verdad? El término, de hecho, falacia a menudo genera bastante confusión porque se usan dos sentidos distintos, ¿no? Por un lado, el significado más extendido, ¿no? Y es el que recoge la RAE, ¿no? Donde se define Ok, una falacia como un engaño, ¿no? Y es sí, o fraude, una mentira, ¿no? Que es realmente el término que más usa la gente, ¿no? Esto es una falacia, ¿no? Entendiendo como falacia como una mentira. Esto es un engaño, esto es un sí. fraude, ¿no? Y por otro lado, existe un significado menos conocido, pero fundamental en el pensamiento crítico, la falacia lógica. Y en Faladictos nos enfocamos en este segundo sentido, ¿no? Que se refiere a los errores de razonamiento. ¿Cuál crees que es la falacia lógica más común en el discurso público y la que más daño hace en el mundo actual? Es una pregunta compleja, ¿eh? Sí, mira, yo creo que te la podría responder en dos niveles, y de hecho estoy muy de acuerdo que eso es lo que Faladictos se dedica a las falacias en el sentido lógico. Sin embargo, esta es mi sospecha, y ojalá la gente si puede comentar o que te lo puede corroborar en algún comentario. Mi sospecha es que la gente llega a Faladictos no tanto motivados por aprender esto de las falacias lógicas, que es lo que nos importa a nosotros, sino porque considera la primera acepción. Y es decir, mira, a mí me engañaron una vez, a mí, no sé, he sido víctima de una falacia, o esto lo veo todos los días y nadie hace nada. Yo creo que esas emociones son las que terminan llevando a la gente y el algoritmo termina llevando a la gente hacia Faladicto. Totalmente. Em, Ahora, ¿qué falacias son las más dañinas en el discurso público? Yo diría, te respondería en dos niveles. A un nivel, digámoslo así, del ciudadano a pie, como se dice en Chile, del nivel de un individuo particular. La ad hominem es siempre la protagonista, porque uno insulta mucho, puede ser. Es una cosa que se da mucho, o trata de desacreditar personas, pero eso es en las intervenciones cotidianas. Ahora, en el discurso político y público, yo diría que todas las falacias que traten de eliminar o esquivar el punto a discutir son las que yo más he visto en política en los últimos 25, 30 años, no solo en mi país, Chile, sino que yo creo en Occidente en general. Yo vivo ahora en Reino Unido y yo he notado una diferencia de debate desde que se fue David Cameron, por ejemplo. En adelante, todo fue mucho más beligerante. En vez de discutir los puntos en cuestión, o debatirlos, etcétera, argumentar sólidamente en pos de cualquiera sea tu perspectiva, lo que se ha intentado hacer es más bien no hablemos del tema, empecemos a desacreditar, o no hablemos del tema y empiezo a hablar de lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? No hay conversación, no hay debate,
no hay intercambio racional de ideas. Y por lo tanto, la lógica no tiene ningún espacio si las personas no se comunican. Eh, Esa yo diría que es la más peligrosa para el mundo público, sobre todo porque habla de una disposición humana, o la falta, diría yo, de una disposición humana a interactuar con alguien que piensa distinto. Y si uno no tiene eso como base, no puede ser posible tener una discusión racional. Totalmente, Chijón. ¿Y qué crees? Es muy difícil esta pregunta, ¿eh? ¿Qué se puede hacer contra esto? Qué difícil cuando se ha instalado, ¿no? esta dinámica, ¿no? En nuestros políticos o en los políticos. ¿Qué se puede hacer? ¿Crees que se puede hacer algo? ¿Crees que la persona de a pie puede hacer algo? Sí, yo soy un ferviente o un creyente en el poder de la intervención individual. Ahora, tiene dos efectos. Uno, el efecto goteo, que se llama, o el efecto chorreo, depende del país donde se diga, en el que mis acciones individuales impactan a nivel individual a las personas que tengo en mi entorno más cercano. Y ellas van a impactar a las otras, etcétera, y se produce este efecto cascada. Ahora, eso es muy lento, es intangible, no se puede medir, no tienes idea de qué consecuencias va a traer a futuro. A nivel público, ser una voz activa, sobre todo en política, porque me imagino que es tu preocupación, tener una voz activa que abogue por estas, digámoslo así, discusiones más racionales, influye mucho. Sin embargo, em, ahí existe una gran tentación de simplemente argumentar de manera correcta y ya, yo hice mi trabajo, me voy para la casa. Totalmente. Eso yo considero que es insuficiente. Es insuficiente porque ignora el componente humano esencial, que es que somos seres emocionales. Aristóteles ya habría dicho, somos un animal racional, el ser humano es un animal racional, pero la realidad nos muestra que los actos racionales que cometemos en el día a día son muy escasos. Eh, hablo por mí también, no, hablo por todos nosotros. Por lo tanto, si se ignora esta dimensión emocional con la cual saber llegar a la otra persona para poder empezar a tener una discusión racional, eso es lo que yo creo que falta más. Es decir, cómo somos capaces de conectar con otros. Y el mundo, así como lo tenemos hoy en día constituido, ha sido construido de manera tal de aislarnos. Esto de las redes sociales, por ejemplo. Todos nuestros algoritmos están hechos a la medida de nuestros gustos y nos muestra cosas con las que ya estamos de acuerdo. Entonces, incluso en una esfera tan privada como es la de ver tu celular, no tienes acceso como piensan otros. Por lo tanto, tu curiosidad se limita muchísimo y terminas juntándote o reuniéndote con gente, quedando con gente que piensa más o menos igual que tú y nunca hay un atrevimiento a salir más allá de tu zona de confort y ver, ok, ¿qué piensa esta persona? Y sin que yo termine peleando con esta persona. Ese sería un gran primer paso porque le da el ejemplo a otros de que esto es posible. Totalmente. Y qué importante, Chijón, ¿no? Porque a veces a mí me surge la duda, ¿no? Ostras, la lógica bueno, la duda, yo tengo una opinión formada, ¿no? Al respecto, pero la, pero la lógica es suficiente, o sea, la mera lógica es suficiente para persuadir a los demás. Es decir, ¿qué es necesario? Porque a veces hay personas o creemos, ¿no? Que, ostras, solo con hacer un buen argumento, ¿no? Lógicamente válido y correcto, es suficiente, ¿no? Nosotros damos pues planteamos nuestro argumento y ya es suficiente, ¿no? Pero esto entiendo que no es suficiente. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, Eh, esa actitud a mí en general me parece que es, bueno, flojera se dice donde pereza, creo que le dicen en España. Es pereza intelectual. Es de pereza intelectual. Yo también veo los comentarios, también me entretengo leyendo ese tipo de cosas. Y lo que veo es como actitudes del siguiente tipo. Ah, no, esto yo ya lo argumenté en esta otra parte. Te remito a eso que ya argumenté en otra parte y ahora es tarea tuya em, informarte. Esa otra palabra que aparece mucho, como si te informas mejor, estarás de Total. acuerdo conmigo. Y esa frase en el fondo encierra, si te informas y empiezas a argumentar como yo, vas a terminar pensando como yo. Eso no quiere decir que tengas razón tampoco. Entonces, me parece un poco de pereza intelectual y también ignora lo que mencionaba antes de este factor humano, de que somos seres muy emocionales antes de empezar a conectar con nuestra razón. Por lo tanto, em, si no sabemos llegar a otros, no tenemos ninguna posibilidad de persuadir. Y la lógica por sí sola es insuficiente. Ahora, yéndome en un punto de vista ya más histórico, Sí. Aristóteles, cuando escribe el libro La Retórica, ¿ok? Así se llama ahora, La Retórica de Aristóteles, él hace una división
en tres partes de lo que compone un buen discurso, ¿ok? Que tiene un logos, un ethos y un pathos. Los que les gusta la retórica ya se sabrán estos conceptos de memoria. El logos es solamente el argumento, es la parte lógica, es la única dimensión de la que se preocupa esta gente, del logos. Pero el logos es lo menos persuasivo y Aristóteles incluso lo reconoce. Entonces, los otros dos son el pathos, es la emoción que uno produce en el discurso o con las palabras mismas del discurso. Y el ethos es el carácter del orador o de la persona que está hablando en el momento y contexto en el que está entregando el discurso. Por ejemplo, si yo voy a hablar, no sé, a la academia, por ejemplo, y mis pergaminos de doctor funcionan muy bien. Ahí mi ethos es como, este profesor se presenta como un experto. Si yo voy a hablar con gente que no me conoce en un país extraño y quiero argumentar, mis pergaminos no valen de nada. Así que mi ethos, mi carácter en ese momento del discurso es distinto. Yo soy nadie en ese contexto. E ignorar quién es uno cada vez que uno va a intervenir también es una falla retórica. Por tanto, esta dimensión de quién es la persona y de las emociones involucradas en entregar información, entregar un discurso, entregar argumentos, si se ignoran esos dos componentes, la probabilidad de que un argumento lógico falle es casi total, de la manera que lo veo yo. Totalmente. No, y se observa, en mi opinión, se observa mucho, ¿no? Esto de que, ostras, a veces, y nos enfurecemos a veces, ¿no? Como los buenos argumentos, ¿no? Como no se transmiten, no son capaces de transmitir. Y en cambio, argumentos más deficientes, digamos, estas son capaces, ¿no?, de persuadir a los demás, porque hay un componente, ¿no? El tema de la retórica, el tema de la persuasión, súper importante en este punto. Antes comentabas, Chijón, que la falacia ad hominem es súper común. Sí. Y se tiende a considerar que, o a veces, ¿no?, continuamente la invocamos, ¿no? Cuando nos insultan, por ejemplo, esto es un ad hominem, ¿no? Sí. y se cree que todo insulto es una falacia, ¿no? Primero me gustaría que explicaras un poco a la audiencia qué es la falacia ad hominem y por qué no cualquier insulto es una falacia lógica. Ok, perfecto. Mira, la falacia ad hominem, la favorita del pueblo, como le digo yo, es una falacia que apela al individuo, ¿ok? Literalmente, ad hominem en latín significa al hombre, o al ser humano en este caso, o sea, la persona que tienes ahí al frente. Por tanto, tenemos dos clases de apelaciones al individuo. Una que es un ad hominem ofensivo, es decir, yo insulto a la persona derechamente. Por ejemplo, tu argumento es erróneo porque eres un idiota. Perfecto. Más de alguno aquí habrá escuchado ese tipo de argumentos. Pero hay otros que son circunstanciales. Y a riesgo de ser polémico, te puedo dar este ejemplo. Tú no puedes opinar sobre el aborto porque eres hombre. Entonces, tu circunstancia, que no la elegiste por lo demás, de ser hombre, es presentada como un argumento para invalidar cualquier cosa que tú otorgues, u opinión, argumento, etcétera, que tú otorgues sobre un tema. Y ese argumento se da muchísimo. Ambos son ad hominem, ambos apelan, van contra el individuo, pero uno en términos de su talante, digamos así, o sus características personales, o puede ser mentira también, pero se le insulta a la persona, y otras en vistas de, digamos así, circunstancias particulares. Ahora, ¿por qué? Perdón, ¿cuál era la pregunta? La segunda pregunta, No. se perdí el hilo. No, la pregunta era que muchas veces no se tiende a considerar que un insulto, cualquier insulto, es una falacia. Y no necesariamente, ¿no? Es una falacia. Me gustaría que explicara sobre todo a la audiencia cuándo es una falacia y cuándo no. Ya, perfecto, sí. Sí, pero me entusiasmé, sí, me entusiasmé hablando de la falacia y me se me olvidó la segunda pregunta. Mira, ya comenzamos esta conversación con la definición de falacia. Y una falacia es un argumento, ¿ok? Que parece verdadero, pero que en realidad es falso, ¿ok? Esa es la definición para refrescarla. Sí. Y si yo simplemente te digo, Axel, eres un idiota, eso no es una falacia. O sea, no digo que sea mentira, pero... No, lo siento, pero lo que voy es que... Empezamos bien el primer capítulo. Sonó muy personal. Sonó muy personal. No, mira, si yo solamente llego y te insulto, eso es lo que voy. Eso no es un argumento, te estoy insultando simplemente y gratuitamente, o sea, sí, muy gratuitamente te llego ahora, lo siento. Pero, recibo el insulto con cariño, por eso. Va con mucho amor, así que va con mucho amor. Va con mucho amor. Y claro, ahí simplemente te insulté, pero no utilicé ningún argumento. Llegué y te insulté.
Ahora, mucha gente cuando se siente insultada dice, oh, ese es un ad hominem, es una manera como de defenderse. Es decir, me atacan con un insulto, me defiendo diciendo que no sabe razonar. Ese es a nivel emocional lo que va pasando, me imagino, en el foro interno de la persona. Pero recordemos, las falacias son argumentos. Y en el caso del ad hominem, como el primer ejemplo que di, em, tu argumento no vale porque eres un idiota. Ahí es distinto, porque estoy diciendo, lo que tú me estás proponiendo es incorrecto. ¿Por qué? Y esta es la razón causal, la relación de argumento. Porque eres un idiota. Entonces yo estoy ofreciendo tu idiotez supuesta, tu idiotez como fundamento para decir que lo que tú estás argumentando no se sostiene. Por lo tanto, no todo insulto es un ad hominem. Yo diría que la mayoría de los insultos no son ad hominem. Sobre todo si vas conduciendo y hay mucho tráfico. Eso, ninguna de esos son falacias. Ninguna, te lo aseguro. Es simplemente insulto gratuito, a granel, a destajo, sí. Pero claro, no todo insulto es un ad hominem. Para poder acusar a alguien de ser un ad hominem, lo que hay que decir primero es, bueno, ¿hay aquí un argumento sí o no? ¿Hay un intento de argumentar sí o no? Si la respuesta es no, no es falacia. Si la Se respuesta es requiere, sí, sí, se requiere entonces un argumento. 100%. Perfecto. También, Chijón, eres doctor en filosofía y de hecho, si no me equivoco, lo eres desde este mismo año. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Chijón? Uh, Inusual, diría yo. Inusual para los que hicieron doctorado con mi generación, digámoslo así, porque nos tocó vivir la parte más crucial de los años doctorales en la pandemia y los confinamientos. Eso para mí, a mí me marcó bastante. O sea, eh, normalmente esto fue, creo, en segundo año de mi doctorado. Y el segundo año de los doctorados en general es el año de la crisis existencial, porque nada funciona, no tienes idea para dónde va el argumento, es horrible en general, ya por sí solo. Y además el factor añadido de estar encerrado fue del terror. Yo lo pasé muy mal, pero no por el grado en sí, ¿ok? Yo sigo pensando que un doctorado es un gran grado que al que uno puede aspirar. Sin embargo, algo que yo aconsejaría es, como dice en la sabiduría griega, conócete a ti mismo. Porque el chijón que entró al programa doctoral es muy distinto al que te está hablando hoy. El que te está hablando hoy es mucho más consciente de cómo funciona mi cabeza caótica por dentro. Y no sé si yo me lo habría recomendado a mí mismo, la verdad. Porque por esta misma naturaleza caótica de cómo funciona el cerebro. O sea, me gusta mucho hablar, me gusta mucho la gente, el contacto humano, etcétera. Y en un doctorado uno tiene poco, especialmente en filosofía, porque es muy individual. La lectura, la reflexión, etcétera, la escritura. Pero además me encerraron forzosamente por la pandemia, se me volví loco. Por tanto, se me alargó mucho más el proyecto de lo que había esperado, vicisitudes varias, pero nada que decir contra el programa doctoral en sí. Yo creo que si de verdad te gusta la investigación y si de verdad tienes una pasión por profundizar en conceptos filosóficos, lo recomiendo, o sea, ojos cerrados. ¿Ok? Yo tengo esa misma pasión. Mi pasión más grande es enseñar, diría yo. Y es algo que descubrí durante el doctorado también. Por lo tanto, eh, hice con una amiga y nosotros decimos que hay dos tipos de personas que hacen un doctorado. Hay personas que tienen un doctorado muy profesional, que hacen su tarea y obtienen el grado, felicidad. Y otros como nosotros, mi amiga y yo, que tenemos un doctorado más bien existencial, que este grado es una serie de años en los que uno se va conociendo a uno mismo a un nivel y a una profundidad que no se esperaba. Y esa yo creo es la sorpresa que yo me llevé y, y es lo que me motivó a sacar estos proyectos en paralelo, que es una locura. O sea, si lo piensas, porque apenas tienes tiempo en general, el doctorado te exige mucho tiempo. Y yo empecé a sacar el canal de YouTube, pero era sobre todo para mantenerme a flote mentalmente. O sea, y saqué unos videos de una calidad dudosa que a algunos les ha ido bien, y sigo sorprendido de que les haya ido bien a algunos. Son de griego antiguo, por ejemplo. Y a otros no tan bien, pero no importa. Subo el contenido y eso me mantuvo psicológicamente vivo. Enseñar me hizo muy bien. Hoy en día trabajo de guía turístico, que es un trabajo que conseguí durante mis últimos años del doctorado también, porque ya se me acabó el dinero además. Entonces, por eso te digo, fue un periodo muy duro en general, que afortunadamente ya terminó y terminó con buenas noticias, es decir, obtuve el grado. Y ahora, sí, claro, hay gente que se entusiasma diciendo soy doctor. A mí me gusta mi nombre como es, nomás, chijón. El que me quiera decir doctor algo, ya, bueno, lo dejo, pero no es una etiqueta que yo use personalmente.
Pero sí, lo recomiendo, pero siempre y cuando se haga un análisis muy sincero de tus propias habilidades, capacidades, rutinas y qué cosas necesitas para mantenerte bien mentalmente. Eso yo creo que es lo más crucial. Yo diría que la tesis en sí no es tan difícil como sí lo es administrarse a uno mismo, digámoslo así, durante el proceso. Y para los faladictos que nos están escuchando y quizás están considerando hacer un doctorado, Ujú. o ya lo están haciendo y son doctorandos, ¿les darías, Chijón, sé que es una pregunta compleja, ¿les darías algún consejo, algún tipo de consejo? Ujú. Sí, claro. Bueno, lo principal que yo aprendí es que hay vida más allá del doctorado. Y ese tiene dos sentidos. Uno, después del grado, que es lo típico. Y lo otro es durante el grado. Existe la academia de manera tácita, te empuja a trabajar 24/7 y con muy poca, digámoslo así, con muy pocos beneficios tangibles a cambio. Ignoren ese llamado. Ese es mi consejo. Es decir, o se siente como un riesgo y da mucha angustia. O sea, es algo a lo que yo me forcé a hacer durante el doctorado. Es decir, no paré de bailar, que descubriste hace poco que bailo. No paré de bailar, no paré de jugar ajedrez. Esas dos grandes pasiones me mantuvieron a flote. Eh, no paré de ver a mis amigos. Yo conozco gente que sí lo hace y que llega a momentos muy oscuros durante el doctorado, sobre todo si se dan circunstancias externas que empeoren la situación. Y por eso te digo, bueno, no tiene que ser una pandemia o una guerra, como se ha ocurrido en estos años aquí en Europa, sino, por ejemplo, no sé, dificultades financieras, por ejemplo. Si eso llegase a ocurrir, es bueno que tengas más vida más allá de tus estudios, porque si esa emergencia ocurre, se te cae el doctorado. Y si se te cae el doctorado, se te cae el único soporte existencial que justifica lo que estás haciendo hoy en día en tu vida. Y la crisis que se viene con eso es terrible. Así que yo le diría a la gente, ignoren esta presión un poco, conecten con aquellas cosas que los hacen felices en el tiempo presente. Es tanto o más importante que aquellos proyectos de largo plazo como la tesis doctoral. Y lo otro es privilegiar el descanso. Y hay muchos tipos de descanso. Hay descanso activo, hay descanso dormir, por ejemplo, pasivo, descanso creativo, todas esas cosas que uno lo recarguen, por favor, no dejen de hacerlas. Y lo demás es la tarea ya de la disciplina misma, que es lo que no puedo aconsejarle a nadie porque no soy experto en lo que sé que estén haciendo los doctorados los jóvenes. Algo bueno, que has dicho, ¿no? Es que hay más vida, ¿no? Más allá de la universidad. Sí. Entonces, imagino que esto es algo que se intuye, ¿no? Cuando estás doctorando, ¿no? Que hay más vida. No sé, quizás hay personas que no, pero una vez se obtiene el doctorado, ¿qué sigue? ¿Ahora qué, Chijón? Bueno, esa es la pregunta clásica que hacen familiares, amigos, etcétera. Mira, la respuesta en general, perdón, la pregunta esa en general aparece incluso antes de terminarlo. Es decir, cuando ya estás en los últimos pasos de escribir la tesis, de repente aparece esta pregunta en modo angustia, diciendo, uy, ¿y después qué hago? Entonces hay gente que se ve en la presión o bajo la presión de tener que estar aplicando, postulando a otros trabajos o posiciones postdoctorales que se llaman para poder seguir teniendo un sustento material y seguir investigando y seguir en la carrera académica una vez terminado el doctorado. Otros derechamente se salen y otros como yo me lo estoy tomando un poquito más de calma porque como te dije fue un periodo duro y afortunadamente tengo un trabajo aquí que me permite mantenerme. Y eso me da tiempo de reorganizarme y reagrupar mis fuerzas y mis planes con un poquito más de calma que lo haría alguien que no tiene esos ingresos. Por tanto, la realidad material se hace muy, muy tangible. Lo que sí no es negociable, en mi caso, es enseñar y compartir conocimiento y la curiosidad por el saber. Por eso estoy aquí, de partida, pero también los otros proyectos que hago individualmente. Y esa curiosidad, ¿no? Por el saber, ¿cuándo apareció? ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo brotó de ti, ¿no? ¿Recuerdas el momento exacto, Chijón, en que descubriste la filosofía por primera vez? ¿Hubo algún evento o alguna experiencia que te marcó? Sí, bueno, curioso he sido siempre, en general, como preguntar por qué cosas. Siempre me gustaron las matemáticas cuando niño. Ese era como mi mundo más seguro y de curiosidad y hacía preguntas a los adultos y bien. Pero la filosofía en particular, yo diría que hubo tres momentos que me marcaron. Uno, la primera vez que leí filosofía, absolutamente, tenía 12 años y fue por casualidad, fue porque me encontré con un libro que era un bestseller.
no sé si se seguirá vendiendo hoy en día, es de Lou Marinoff, Más Platón y Menos Prozac, que hasta donde entiendo uno lo podría catalogar como autoayuda. Pero Marinoff es, si no me equivoco, un terapeuta filosófico. Y el libro se trata de casos de estudios de gente que ha ido a su terapia, que tiene algún problema, no sé, con el matrimonio, con el trabajo, etcétera. Y lo que él hace es recomendarle lecturas filosóficas a sus clientes para que reflexionen con eso. Genial. Pero el libro tiene montones, montones de citas de filósofos. Y esa fue la primera vez que yo leí citas de filósofos o reflexiones de filósofos en mi vida. Y ahí había un abuelo, perdón, un amigo de mi abuela, con que yo pasaba las vacaciones cuando niño, que él era muy dado a la reflexión también. Y, y él era la única persona en mi entorno cercano dispuesto a discutir conmigo qué es la justicia, por ejemplo. Eh, o qué es justo o no es justo, o qué es sentido de la vida, no sé, cosas así muy, muy, muy formativo, digámoslo así como experiencia. El segundo evento fue que estuve en un colegio muy raro, que era más bien normal, discreto en los cursos normales, digámoslo así, pero tenía cursos obligatorios de cosas muy raras, como historia de las religiones o filosofía también. Entonces fue en el colegio que fue la primera vez que yo con 14 años que vi falacias. Y nunca se me olvidaron, y me las aprendí en latín, me enseñaban latín también en ese colegio, era muy raro. Muy raro porque la única aspiración era que uno supiera cosas, no tenía ninguna otra ambición. Y ya el tercer momento fue la razón por la que yo llegué a filosofía. Yo estudié matemáticas en algún momento, después estudié business, como negocios, pero abandoné ambas carreras y la última la abandoné porque tuve un accidente que casi me muero, se me cayó un árbol en la cabeza. Ostras, Sí, es verdad, es ¿real? verdad, es verdad. Se me cayó un árbol en la cabeza, Ostras. quedé sin caminar, te estoy dando la versión resumida, o sea, la anécdota completa es genial, pero Wow. y quedé sin caminar un tiempo y en el periodo de rehabilitación empecé a leer filosofía por primera vez. Así, me había comprado unos libros de filosofía antes porque pasé a una tienda y me pilló con dinero en el bolsillo, me los compré de curioso, pero los tenía ahí en el velador, en la mesa, al lado de la cama. Y literalmente ya no me podía mover después del accidente, así que fue como estiré el brazo, agarré un libro, era Nietzsche, ok, démosle. Y leía 15 minutos, me quedaba dormido porque no, el dolor de cabeza llegaba, tanto filosófico como fisiológico. Em, y después de eso tomé un curso de filosofía optativo y de ahí me cambié derechamente a filosofía y ha sido una línea recta que te culmina con este doctorado. Y esta conversación. Hasta aquí he llegado de lejos, imagínate, todo lo que ha Imagi- tenido que pasar. ima- Imagínate, enfadictos aquí. Imagínate. Imagínate. No, aquí Qué toqué locura. techo. Yo toqué techo acá. Así ¿Cómo, perdón? te digo que aquí toqué techo ya. Sí. Bueno, ostras, la vida da muchas, muchas, muchas vueltas, Sí, Chijón. Muchas muchísimas. vueltas. Y, Chijón, en un mundo lleno de información y desinformación, Okay. ¿qué función crees que cumple la filosofía hoy en día? ¿Y cómo impacta específicamente el pensamiento crítico? Ok. En un mundo de información y desinformación. Mira, cuando uno dice filosofía, así como cuando uno lee en algún foro público la palabra ciencia, por ejemplo, frases como la ciencia dice que, yo siempre que leo esos titulares yo paso de largo, en general, porque cuando uno se adentra un poco más en la ciencia, uno ve que dentro de una ciencia misma, incluso física, tienes posiciones distintas que explican los fenómenos. La práctica de la ciencia es muy distinta a esto, es decir, no hay un cuerpo unificado que uno diga esto es la ciencia. ¿Ok? Hay un conjunto de conocimientos que sí ya damos, no los discute mucha gente, salvo que está de moda discutirlo sobre todo en Norteamérica, no voy a referirme más a ello en esta ocasión. Pero en filosofía pasa algo parecido, porque cuando uno dice, mira, la filosofía, no hay la filosofía, es peor que en ciencia incluso. No hay la filosofía, hay filósofos que se especializan en distintas cosas, que piensan distinto. Por tanto, ¿qué puede aportar la filosofía? Yo digo a la gente, bueno, cuando me pregunta, por ejemplo, ¿por qué filósofo empiezo? Cualquiera, toma cualquiera, el que te llame. Y si no te gusta, déjalo, toma el te apele más, porque esa va a ser la puerta de entrada a los otros. Yo partí con Nietzsche, no me especialicé en Nietzsche. Llegué a Platón gracias a Nietzsche, de hecho. Y Nietzsche odia a Sócrates, odia a Platón, etcétera. Y después leí a Platón y dije, oye, pero tranquilo, sí, me cae bien. Así, me reconcilié, pero fue la puerta de entrada. Entonces, ¿qué aporta la filosofía? Primero, aviva la llama
del saber. Son muy cliché, como lo dije, pero a lo que voy es que em, te invita a reflexionar sobre aquellas cosas que tú das por supuestas que son verdaderas. Y ese es un gran camino personal e individual para em, poder abrir nuevos caminos de reflexión en tu vida. Por ejemplo, em, si, si yo no leo filosofía, o si no leo en general, o sea, yo creo que lo primero es leer. Yo creo que estamos en una época en que se lee muy poco. Y lo que se lee en pantallas. Eh, para los que les gusta la neurociencia, si uno incorpora más sentidos en el acto de la lectura, el acto de la memorización, uno memoriza más, recuerda más. Entonces, leer un PDF no es lo mismo que leer lo mismo en hojas que uno va tocando. Em, Esto es muy interesante. sí, un dato lo dejé ahí a pasar, ¿no? Em, Súper interesante. Si quieres ahondar más en este asunto. sí, sí. Mira, hay muchos componentes de neurocientíficos, digámoslo así, que uno aprende más si incorpora más sentidos. Por eso los niños aprenden tan rápido también, incorporan todos los sentidos, tacto, olfato, en los procesos de aprendizaje, etcétera, vista, oído. Nosotros hemos tratado de reducir y optimizar por una cuestión generacional y de la época en la que estamos. Pero esa optimización puede que vaya muy en contra de lo que mejor se adapte a nuestras necesidades o capacidades de aprender. Por tanto, ya leer sería una primera cosa, gran cosa. Leer filosofía en particular em, te invita a reflexionar sobre estas cosas que son supuestos. En filosofía profesional a veces se le llaman los primitivos, que son esas premisas que uno dice, de aquí no me mueve nadie, o de aquí, sobre esto se fundamenta todo lo otro que yo creo. Y examinar eso te hace desarrollar una apertura a, primero, oye, yo puedo estar equivocado, que esa es una premisa esencial para tener una discusión racional, esencial. Si tú crees que tienes la razón en todo, es imposible tener una discusión racional. Imposible. Pero si tú partes de la base de que, mira, lo que yo creo es la mejor conclusión a la que he podido llegar reflexionando por mí mismo, pero no es la verdad absoluta, estoy muy abierto a escuchar otras perspectivas. Que puede que no me persuadan, está bien. Pero la filosofía te ayuda mucho a ver, sobre todo si lees la historia de la filosofía, cómo un autor postulaba una cosa, después otro autor lo contrario, y en general es la historia de refutar al maestro, en general, la filosofía. Como si esta persona vio todo muy claro, pero se le olvidó este detalle. Siempre hay un pero. Siempre tiene que haber un pero. Así que el aporte en un mundo de desinformación y exceso de información, la filosofía, yo creo, ayuda a discriminar, a eliminar la paja del trigo. Ahora, a esto digámoslo así, de ser crítico, es decir, del desarrollar esta alma crítica, digámoslo así. Mucha gente se lo toma como en el sentido de criticar por criticar. Eso lo he visto mucho también. Pero este espíritu crítico, como decía un profesor mío en Chile, mucha gente se juega los dientes con este concepto. Em, ¿Qué quiere decir tener este espíritu crítico? Esa es una gran pregunta. Esa es una pregunta ya filosófica per se, porque en Totalmente. todos los currículos de filosofía, o cuando se justifica tener filosofía a nivel escolar, lo primero que aparece es desarrollar el espíritu crítico. Es lo primero que aparece. Ahora, no te dan nunca un ejemplo de qué significa tener este espíritu crítico. ¿Ok? Yo creo que la impresión que se lleva mucha gente es que el espíritu crítico es tener una opinión muy formada sobre algo. Pero yo diría que al contrario, es no tener una opinión formada y estar dispuesto a analizarla y tener esa apertura a analizarla. Eso no se puede medir, lamentablemente. No es muy fácil de medir. Pero la filosofía sí aporta en eso, en el sentido de que si tú lees sin comprarte, como se dice en Chile, sin creerte de buenas a primeras lo que estás leyendo, eso ya es conectar con un cierto estilo de espíritu crítico. Pero eso uno después lo extiende al resto de las interacciones y al resto de la realidad con la que uno se expone. Espectacular esto que dices, Chijón. Y si la lógica, no tan importante, ¿no?, para el pensamiento crítico, es una herramienta universal, ¿por qué crees que tanta gente sigue cometiendo hoy en día errores de razonamiento? Mm. Bueno, ¿universal en qué sentido? Esa sería mi respuesta, porque la lógica es universal en tanto que permea todas las disciplinas racionales. ¿Ok? Ahora, no es universalmente accesible. De hecho, Faladictos prueba que la gente tiene cierta avidez por la lógica
ya que, oye, ¿por qué nadie me enseñó esto? Yo creo que más de algún comentario en tu página debe ser eso. Es como, porque recién ahora me vengo a enterar de esto. No es universalmente accesible. O sea, yo te digo, yo estuve en un colegio raro, escuché de falacias cuando niño. La mayoría entiende por falacia la primera acepción de la RAE, que es lo que discutíamos. Eh, por lo tanto, yo no estaría para nada de acuerdo de que la lógica es algo que sea tan universalmente accesible. No es universal en ese sentido, para nada. Yo creo que lo que menos hay es formación lógica, porque estamos en una época en la que se privilegia mucho más el sentir, el conectar con otros, el hablar desde las emociones. Hablábamos el otro día que ha habido un cambio lingüístico entre... ya es muy raro encontrar una persona que diga yo pienso que. En general hay gente que dice yo siento que. Y como decía Epicuro, todas las percepciones son verdaderas. Es decir, como se me aparece algo, es verdadero que se me aparece como se me aparece. Ahora, la realidad es otra cosa muy distinta. Yo puedo percibir algo de alguna manera, 100% de acuerdo. Y todos tienen derecho a percibir el mundo como se les aparezca. No hay nada que hacer ahí. Pero ahí sostener que esa percepción es la verdad es una distancia muy, muy grande. Por tanto, en un mundo en el que se nos dice es mejor sentir, o la gente argumenta, mira, yo siento que no va por ahí, uno no puede refutar un sentimiento. El sentimiento siempre va a ser verdadero, es imposible. Pero si tú dices yo pienso que, estoy dispuesto a enganchar racionalmente en una discusión contigo. Totalmente. Y una de las cosas que también nos preguntan a menudo en Faladictos es cómo ser, ¿no? Cómo ser pensadores críticos. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo ser pensadores críticos? ¿Cuáles crees tú, en este caso, que son los mejores hábitos para pensar con claridad y no caer en trampas mentales? Mira, la pregunta como que la sensación, ya que estamos hablando de eso, la sensación que me da es es de que, claro, idealmente sería genial que yo te diera 1, 2, 3 tips, como se dice en inglés, o 3 pildoritas, no sé, con las que ayudar a la gente. ¿Qué es lo que en día hoy buscamos, tan Claro, tips rápidos? yo soy muy amigo de decepcionar a la gente. O sea, mira, como decía Platón al final de uno de sus diálogos, jalepata kala en griego, o sea, como las cosas bellas son difíciles. ¿Ok? Em, por tanto, lo que yo haría para poder enganchar en este espíritu crítico o pensamiento crítico, em, mira, va a sonar muy raro lo que voy a decir al comienzo, pero mira, respirar. Respira hondo, ¿ok? Porque todo el día, todos los días, vamos a escuchar cosas que no son de nuestro agrado, ¿ok? Pero lo que es muy importante entender es que muy rara vez, muy, muy rara vez, estas cosas van a ser un ataque personal dirigido a nosotros. Por lo tanto, si algo te produce una emoción reactiva que te hace querer tirarle algo al otro, como acusarlo de algo, o decir que no está hablando bien o no está pensando bien, eso revela muchísimo de un aspecto interno tuyo que te obliga a cometer esta respuesta, o sea, que te obliga a reaccionar así. Por lo tanto, ese sería el primer paso para poder empezar a tener pensamientos críticos, como digámoslo así, un awareness, se dice en inglés, es como una cierta conciencia de qué te hace reaccionar. Porque mira, si todos fuéramos 100% racionales, que es el sueño de muchos, no mío, no mío para nada, pero sí el sueño de muchos, em, las emociones no jugarían ningún rol. Y si tú estás reaccionando emocionalmente, eso ya para mí es una señal de alarma de que no estás siendo un pensador crítico. Es lo contrario, estás siendo un pensador reactivo. Decir pensador al lado de reactivo como que no va muy bien. En realidad no estás pensando mucho. Em, por tanto, sí, respirar, cálmate y ve exactamente lo que te dicen las palabras ahí. Yo creo que la filosofía aporta mucho, y la lógica también, precisión conceptual. Es muy, muy importante. Es decir, saber qué dicen las palabras, qué dicen las oraciones, pero no solo para entender lo que tú recibes, sino también para expresarte tú con la mayor claridad posible, que es lo que estamos intentando hacer en esta conversación también. Creo que he hablado de corrido, en Chile se dice como un elogio, oh, mira, habla de corrido, porque en Chile no hablamos muy de corrido en general, yo diría. Pero claro, en términos de pedagógicos, hablar con claridad, esforzarse por hacer eso en una precisión conceptual lo más plena posible, y tener calma a la hora de recibir lo que sea que otros te den. Eso yo diría que son dos grandes consejos junto con respirar, em, para poder empezar a tener un pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico quiere analizar las cosas, ¿cierto? Pero tú no puedes analizar si tienes la mente nublada por tus emociones.
Así que primero, tranquilízate. Y después el aprendizaje de la lógica, y Faladictos ayuda mucho en eso, va a venir por añadidura cuando estés más calmado. Qué bueno, Chijón. Y si alguien quiere aprender lógica, por ejemplo, desde cero, Chijón, no ha tenido Mm. ningún contacto, ¿no?, con la lógica y quiere empezar, ¿no?, a aprender, ¿cuál crees que sería el primer paso? ¿O qué paso recomendarías a estas personas? Mira, estas personas ya tienen un elemento de curiosidad. ¿Ok? Yo no te lo digo a modo de elogio. Yo creo que cuentas como la tuya, Faladictos, páginas, etcétera, porque entiendo que se vienen más cosas en Faladictos, así que me soplaron por ahí. Eso yo creo que es un gran primer contacto para empezar a aprender. Mucha gente yo creo que empezó a descubrir las falacias gracias a ti y este trabajo que haces en Faladictos. Em, Eso, si es que no sabes absolutamente nada, yo partiría por ahí. Para primero familiarizarte con los términos. Quizás este podcast le ayuda a mucha gente también a precisar otros conceptos. Em, pero además, una vez ya teniendo esa base mínima de, ok, ¿qué son estos conceptos? Lo demás parte por una exploración tuya. Es decir, la lógica tú la puedes aprender en dos formatos. Uno humanista y otro matemático. Y en la manera humanista, por ejemplo, hay gente que le gusta aprenderlo mucho de manera histórica, lean Aristóteles, que fue el que inventó la lógica. Así que no me digan, no me vengan con cosas. Pero los textos en general no son muy agradables de leer los de Aristóteles. Entonces, uno puede, por ejemplo, adentrarse ahí libros explicativos de este tipo, de la lógica de Aristóteles, etcétera. Eso sí, te gusta la lógica como disciplina en sí. Ahora, si tú por lógica quieres decir cómo empezar a argumentar lógicamente, yo recomendaría leer especialmente filosofía o disciplinas afines en las que se argumente. Porque, por ejemplo, una novela no argumenta. Una novela muestra, te hace sentir cosas, te transporta, pero no argumenta. Los ensayos argumentan. Leer cosas en formato ensayo, eso, si quieres desarrollar la lógica en esa vía, te invito a hacer eso. Ahora, una recomendación, esta es muy personal, que no le va a gustar, yo creo, mucho a la gente de Faladictos, o la gente humanista en general, me lo reclaman mis compañeros también. Aprendan matemáticas y en especial estadística, porque la inmensa cantidad de los argumentos hoy en día se hacen en formato matemático y si no tienes idea de matemáticas, te están metiendo el dedo en el ojo con mucha facilidad. Te pueden hacer pasar gato por liebre con mucha facilidad si uno no tiene una cierta base mínima de conocimiento matemático. Y espero que no le haya gustado eso mucho, pero es lo que pienso. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Sin embargo, me gustaría desafiarte, Sí. Chijón, con respecto a lo que has dicho de que en la literatura no se argumenta. ¿No crees que en buenos libros de literatura dentro hay argumentos, ¿no? En ciertos pasajes, conversaciones, debates, en buenos libros de literatura. Sí, claro, o sea, hay argumentos, hay, por ejemplo, personajes que interactúan y tienen discusiones en la literatura, eso es 100% cierto. Sin embargo, el texto completo no es un texto argumentativo. El texto completo trata de otorgar una cierta experiencia. Ahora, lo que uno puede hacer muchas veces es tomar algún argumento que uno encontró en alguna novela. Las tragedias griegas, por ejemplo, tienen un montón. Antígona, o sea, como, no, la que no la ha leído partió a leer Antígona, por favor, mi tragedia favorita. Ese es, pero uno de los grandes debates que hasta el día de hoy se discuten. O sea, ¿qué vale más? La ley moral individual, lo que dicen los dioses o lo que dice el Estado, no sé. Como, y ahí discuten en base a un tema particular. Em, y es por darte un ejemplo, solamente la primera cosa que se me ocurrió respecto a sí. Aquí hay argumentos y se ofrecen razones, pero la tragedia no es un texto argumentativo. Así que sí, puede que te ayude, puede que te motive también. Una diferencia entre razones y motivos. Las razones son, bueno, las justificaciones racionales. Los motivos es lo que te mueve. Motivo, motor, todas estas palabras están relacionadas. Cosa que lo que te mueve a la acción. Así que en ese sentido no digo que no lean literatura, digo que si Sí, quieren sí, no, aprender no, lógica, que si quieren aprender lógica, que se enfoquen en los ensayos, pero si quieren disfrutar la vida también siguen lean lo demás, si no hay problema. totalmente. Pues ahora iniciamos la segunda sección del podcast con una serie de Ah, preguntas generales sí. que estas preguntas las haremos a todos los invitados por igual. Y me gustaría preguntarte, Chijón, si tuvieras que elegir, una pregunta compleja, ¿eh? Pero Oh, si tuvieras que no elegir estoy una tranquilo. idea, una persona
un libro y una película o serie de televisión que todo el mundo debería conocer, ¿cuáles serían? Idea, persona, libro y película. Ok, dices idea filosófica O idea o filosófica, por ejemplo. idea filosófica, yo em, diría dos. Una que es muy personal, que no sé si apele tanto a la audiencia, em, que existen los conceptos abstractos. Esa es una idea que tiene una... O sea, hay gente que me va a tirar los platos por la cabeza por decir esto, en filosofía digo, que hay gente que no está de acuerdo. Esa es una. Em, pero la otra idea, que más que filosófica, yo diría que es de base, y creo que ya la mencioné antes, es la importancia de la precisión conceptual. Yo de esto no me voy a cansar, porque muchos eh, problemas se pueden desatascar simplemente si es que estamos de acuerdo en los términos que usamos. Y si uno lee desde Platón incluso, los personajes lo primero que hacen es ponerse de acuerdo en los términos. Sócrates siempre le pregunta, ¿estás de acuerdo con esto conmigo, sí o no? Porque si no lo estás, no podemos conversar. La palabra comunicación tiene la palabra común entre medio. O sea, es un acto de hacer común algo. ¿Ok? Entonces, si los términos no son comunes, eso yo creo que es una idea que sí o sí alguien tiene que tener en cuenta si quiere vivir en una sociedad. ¿Qué seguía? Perdón, ¿idea? ¿Qué vas? Idea, persona, libro y película. Persona. Que te haya influenciado o Bueno, que una respuesta muy aburrida, quizá Platón, en mi caso, pero me especialicé en Platón. O sea, no hay filósofo que me haya marcado más que él. No porque esté de acuerdo con él, o sea, me cuesta encontrar alguna tesis de él que esté correcta, pero es más bien el espíritu y algunas intuiciones, en el sentido de, por ejemplo, a nivel político, es un desastre a nivel político, o sea, es una eugenesia totalitaria terrible, es una dictadura de los filósofos casi, o sea, hay eugenesia, la gente tiene muy poca libertad, etcétera, pero hay una intuición de base que me gusta mucho, por ejemplo, que es que quienes lleguen a las oficinas más altas de los cargos públicos tienen que tener conocimiento de lo que están haciendo. Y él lo pone como un requisito mínimo, que para nosotros es un requisito, un lujo, que hace en las democracias occidentales hoy en día. Y con esta famosa frase que tiene la República, que el precio de no involucrarse en la política es ser gobernado por peores hombres. Esas intuiciones, en el fondo, de Platón, y que comparte todo en diálogo. Te muestra a nivel muy humano por qué esto es importante, de manera indirecta. Por eso, sí, personaje, Platón, persona, Platón. O sea, a ojos cerrados. Perfecto. ¿Qué sigue? Libro. 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 Esto es más complicado porque me hablas de libros de filosofía, libros El de... que quieras. Un libro. De Mm, filosofía, literatura, del que quieras. Un libro que crees que todo el mundo debería conocer. que todo el mundo debería conocer. Bueno, voy a ser consistente. La República de Platón. Eh, eh, sí, o sea, es que hay muchísimos, pero que me encasillen, si me quieren encasillar en algo, encasíllenme con eso. Y Eh, es una pregunta tramposa, porque es difícil, recomendar solo no, un es muy libro, una difícil. persona. Incluso ya se me olvidó si me tenía que esperar esta pregunta o no, pero no me acordé. Pero incluso si hubiera tenido 5 días para pensarlo, hubiera sufrido. Totalmente. Así que no, La República de Platón porque toca prácticamente casi todos los temas filosóficamente relevantes. Uno estará de acuerdo con él o no, pero de que toca los temas, los toca y a uno lo apelan. Perfecto. Y por último, una película o una serie de televisión. Bueno, El Mundo Español estaba Merlí como serie que me gustó mucho, como ya que estamos hablando de gente que quiere introducirse a la filosofía y al razonar, Merlí yo creo que le hizo un gran Merlí Bergeron, le hizo mucho bien, yo creo, a la divulgación de muchos conceptos filosóficos, porque además estaban bien explicados. Además de que la trama era buena, eso dentro de lo más moderno, sí, increíble. Otra, no sé, a los que les gusta el existencialismo, Ikiru, de Akira Kurosawa. No sé dónde la pueden encontrar hoy en día, pero esta es una referencia un poquito más oscura, está en blanco y negro, aquí en vieja la película, pero se parece mucho a La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, pero versión japonesa y más moderna, en un capitalismo salvaje del Japón posguerra. Así que
es una recomendación muy family friendly, como se dice en inglés, como apto para todo público. Y otra ya más para los que quieran adentrarse en un mundo cinemático más oscuro. No sé, les recomiendo esas dos. Qué bueno, qué bueno. Últimas 2 preguntas, Chijón. Vamos. Y con esto terminamos. ¿Cuál es la idea más irracional que ves extendida hoy en día y por qué crees que la gente la sigue creyendo? Sí, Difícil. Ya sabes que difícil. hay preguntas difíciles. Sí, o sea, mira, me cuesta pensar en la más irracional, pero me gusta una que espero apele a varios que están acá y que tiene que ver mucho con esta flojera o pereza intelectual de la que hablaba antes. Esto yo una vez lo leí en un artículo, olvidé ya cuál es el artículo, lo siento, pero lo leí en internet, que era un artículo sobre el error más estúpido de la gente inteligente. Y se puede resumir así, el error más estúpido de la gente inteligente es creer que un argumento bien presentado le va a ganar una puesta en escena. Y eso yo lo encuentro fabuloso, fabuloso porque pone sobre relieve que argumentar bien es el mínimo, pero no es para nada suficiente si tú quieres llegar a persuadir, si tú quieres llegar a tener una interacción racional con alguien. Está muy conectada también con otra frase que me gusta mucho, que se le atribuye a Pericles. No he podido encontrar de quién es la frase realmente, pero como te decía antes, bueno, el contenido de algo es verdadero o falso con independencia de quién lo dijo. Pero sería bueno saber quién, la fuente, ¿ok? Yo me la memoricé así. El que sabe, pero no sabe decir, está al mismo nivel que los que no saben. Durísimo. Durísimo. Para que le duela a Durísimo. todos los faladictos. Hay otra Brutal. versión también que es como que el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel que los que no saben pensar. Me gusta más la otra porque es más corta y duele más, creo. El que no Durísimo. sabe pero no sabe decir está al mismo nivel que los que no saben. Durísimo, Chijón. Brutal. Y última pregunta. Mm. ¿Qué es lo más valioso que has emprendido en tu vida, Chijón? ¿He emprendido o aprendido? Perdón. Aprendido. Aprendido, perdón. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en tu vida? Lo más valioso. Yo creo que es ahora ya no a nivel profesional, digámoslo así, o desde el punto de vista de la lógica, pero he hablado ya mucho, creo, en este episodio, de la precisión conceptual, pero lo había mencionado antes en pos de la lógica o de la discusión racional. Hay otro beneficio de la precisión conceptual, que es que tener una palabra bien dicha a tiempo puede cambiarle la vida a alguien, la verdad. Por lo tanto, eso es yo creo, una de las cosas más importantes que he aprendido. Saber expresarse correctamente, pensar correctamente, muy bien, pero también implica sentir y tener el valor de poder expresar estas cosas en el momento oportuno. Eso, pienso yo, es de las cosas más valiosas que la vida me ha enseñado a mí, por lo menos, que una palabra bien dicha, pero en el momento oportuno también, puede hacer una enorme diferencia en la vida de alguien o incluso en tu propia vida. Qué espectacular, Chijón. Y nada, con esto terminamos. Ha sido un tremendo placer tenerte aquí en Faladictos, estrenando, digamos, el primer episodio de Faladictos. Y a mí Muy bien. especialmente me hacía mucha ilusión hacerlo contigo, ya que somos amigos Sí. desde hace un tiempo. Y quería terminar con esto, Chijón, para que los Faladictos te pudieran encontrar. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram si es que pueden, ¿cómo se dice? Deletrear mi nombre. CHI, es una No complicación. es fácil, no es fácil, no es fácil. Es un nombre chino. Mi padre es chino y mi mamá es chilena. Globalización, no sé, soy una criatura de estos tiempos. Sí, CHIHON, ese es mi nombre, Chijón. Ley Polanco, son mis dos apellidos. Me pueden encontrar en Instagram si ponen Chijón Ley Polanco. Si me quieren seguir. Ahí en general subo cosas que hago, no sé, ahí descubriste quizá que bailo. Es lo que hago más bien cuando no estoy filosofando, pero tengo también mi canal de YouTube. Se llama Chijón Teaches. Está en inglés, pero lo subtitulo en español siempre. Así que no quiero espantar a mi audiencia hispanohablante, sino que desde el comienzo mismo del canal lo quise hacer en inglés porque creo que llega a muchos más países y a más gente. Pero siempre lo subtitulé en español pensando, bueno, en mi madre sobre todo, que no domina el inglés también, para que ella también pudiera disfrutarlos, pero asimismo una buena porción de la gente que lo ve también lo ve con subtítulos. Así que si les interesa el contenido de filosofía,
griego antiguo, filosofía antigua en particular, pero también algunas cosas de ajedrez, o cualquier cosa que me suscite la curiosidad. Ahora que pasó San Valentín, me acuerdo del año pasado, creo que subí unas cartas de amor de Albert Camus a su amante. No sé, de repente me motivo con algo que no tiene nada que ver con el contenido usual, pero bueno, en mi canal yo subo lo que quiero. Así que eso, si me quieren encontrar por el contenido filosófico, ahí. Y lo otro es que en mayo, para la Universidad Católica de Chile, voy a estar haciendo un curso de filosofía, que es sabiduría griega para el tiempo moderno, los tiempos modernos que estamos viviendo. ¿Ok? Que va a ser entre mayo y junio, más unas 6 semanas. Y en Instagram voy a poner pronto la información si a alguien se interesa. Va a ser en el horario chileno, eso sí. O sea, yo voy a estar en Reino Unido haciendo la clase como a medianoche de Reino Unido, así que si están en Europa, bueno, van a sufrir un poquito, pero si están en Sudamérica o en América Latina, no van a sufrir nada. Así que si pueden unirse también, genial. Espectacular. Muchísimas gracias, Tijón. Muchas gracias a ti, Axel. Chao, chao. Chao.